permiso de la Corte Rabínica de la Alianza Nexarita Aniamí, con el permiso del Rabino Dan Ben Abraham, con el permiso de la comunidad sefardí del Ecuador Beitel, con el permiso de los hermanos que están en esta transmisión, con el permiso de los hermanos que están aquí presentes. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la parashá o de la sección de la Torá es Shelaf Lehab, que le encontramos en el libro de Números, Bamidbar, en el capítulo número 13, desde el verso 1 en adelante. La palabra de nuestro Padre Celestial dice de la siguiente manera: habló Adonai a Moshe diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moshe los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Adonai, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Antes de hacer el resumen de esta parashá, nosotros sabemos lo que está viviendo actualmente la nación de Israel, que ha sido atacada por Irán, y muchos dicen estamos ya en los últimos tiempos, se acerca ya el fin por lo que se está viviendo en Medio Oriente, las guerras, los rumores de guerra, y las realidades también que estamos viviendo en nuestros propios países. Acá en Ecuador estamos también en un conflicto interno, que hay mucha violencia en nuestra nación. Y yo digo, lo que nos dice a nosotros la palabra, la Tanakh, es que los tiempos del Mashiach vendrán cuando todas las naciones vayan en contra de Jerusalén, porque así está profetizado, así dicen los profetas. Y nosotros también vemos en la visión que tuvo un rey en Babilonia, y esa visión, ese sueño fue interpretado por Daniel, la estatua que representaba un sinnúmero de reinos que ya no están, pero en la última parte de la estatua vemos los pies, dicen que estaban unidos entre barro y hierro. Y de los Shamayim dice esa visión, ese sueño, que desciende una roca y destruye esa estatua. Nosotros sabemos que esa roca representa a nuestro Padre Celestial, representa al Mesías, que va a venir a reinar en esta tierra por 1000 años. Vamos a ver un poco lo que nos dice, antes de empezar el resumen de esta sección de la Torá, el libro de Zacarías. El libro de Zacarías en el capítulo número 12, dice Zacarías 12, verso 2, he aquí yo pongo, dice, a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día, dice, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, y a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Más adelante en el verso 8 del capítulo 12 dice, en aquel día Adonai defenderá al morador de Jerusalén, y al que de entre ellos fuera débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Elohim, como el ángel de Adonai delante de ellos. Y en aquel día, dice, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén un rúa con espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. ¿A quién van a mirar? Que desciende los Shamayim.
a nuestro Mesías, a Yeshua. Y más adelante dice en Zacarías mismo, en el capítulo 14, dice el verso 2 de Zacarías: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Adonai y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y que está al frente de Jerusalén y al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo, dice, un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Vemos que en el final de los tiempos, como está profetizado, todas las naciones que están alrededor de Jerusalén, de Israel, se van a reunir para la batalla y van a ir en contra de Jerusalén. Y es ahí cuando va a venir el tiempo del fin, y va a venir nuestro Padre Celestial a pelear a favor de su pueblo. Y va a llegar el Mashiach, y va a poner sus pies en el monte de los olivos, como dice, y ese monte se va a partir, esa mezquita que está allí en el monte del templo se va a partir en dos. Eso está profetizado. Actualmente estamos viendo que Israel está luchando contra una nación. Israel va a salir victorioso de esta batalla y va a disminuir el poderío que tiene actualmente Irán, que estaba amenazando no solamente a Israel, sino que está amenazando a todo el occidente. Y lo que está haciendo Israel es a favor de toda la humanidad, de disminuir el poderío nuclear de esta nación para que no sea una amenaza, no solamente para Israel, sino una amenaza para todo el occidente. Porque aquí estamos viendo una batalla, una lucha del bien contra el mal, de la luz contra las tinieblas. La luz es Israel, las tinieblas es este poder oscuro que quiere aniquilar al pueblo de nuestro Padre Celestial. En esta comunidad y en Alianza Nexarita, nosotros estamos orando continuamente a favor de la nación de Israel, por la protección divina, porque nuestro Padre Celestial proteja a su pueblo y que esta nación definitivamente sea disminuida, no va a ser destruida, y tampoco Irán va a desaparecer, porque está profetizado que más adelante ellos se van a levantar en la profecía que está también sobre Gog y Magog. Ellos también van a estar y van a permanecer hasta el final, hasta que venga nuestro Padre Celestial y destruya todas estas naciones que vienen en contra de su pueblo. Ahora bien, vamos a analizar lo que nos dice aquí la sección de la Torá en esta parashá que acabamos de leer aquí en la comunidad. Ya la hemos leído íntegramente toda la Torá que tiene que ver con esta sección de la parashá Shelach Lejá, y dice aquí en el verso 1 y verso 2, y Adonai habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu, sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿De quién nace la necesidad de que vayan a reconocer la tierra de Canaán, la tierra prometida? La eres Israel, que ya nuestro Padre Celestial le había dado a su pueblo. ¿De quién nace esa duda, esa inquietud? Es la pregunta, porque Shelach Lejá se traducía envía tú o envía para ti. De pronto nació esta necesidad de reconocer la tierra de parte de Moshe o de parte del pueblo. ¿Qué dice la Torah? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Devarim y vamos a descifrar de dónde nació esta necesidad de ir y querer reconocer la tierra, como estar dudando de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. En el libro de Deuteronomio de Devarim, en el capítulo 1, verso 22, nos dice: y veniste a mí, todos vosotros, y dijisteis: envíanos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra.
y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades por donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada príncipe. Entonces vemos que aquí la necesidad de ir a reconocer la tierra nace del mismo pueblo, no nace de Moshe. Es decir, que aquí el pueblo está dudando de las promesas que nuestro Padre Celestial le había dado. Ellos como que no están confiando en las promesas que nuestro Padre Celestial les había entregado ya, de introducirlos al Canaán, a la tierra prometida. Muchos dicen que la redención final para la nación de Israel, muchos sabios de Israel dicen esto, hubiera llegado si el pueblo que salió de Egipto, y aquí vemos en esta sección de la Torá que ellos están ya próximos a entrar a la tierra prometida, la redención final hubiera llegado en ese momento si ellos obedecían a nuestro Padre Celestial y no dudaban de las promesas de nuestro Padre Celestial. Se hubiera establecido ahí en ese momento ya el reino de los cielos, el reino de los Shamaín en esta tierra. La humanidad no hubiera tenido que pasar todo esto que hemos pasado en la actualidad, y vemos lo que está pasando, estas guerras que se están dando, que se están librando en la actualidad. No hubiéramos pasado nosotros todo esto. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo aquí dudó, y vemos que se escogen príncipes, o sea, los que fueron a reconocer la tierra, amados, no fueron cualquier persona, fueron personas elevadas espiritualmente y que tenían un rango elevado dentro del pueblo. En realidad fueron príncipes. Y como tal, ellos tenían que cumplir una labor, una función. Pero hay dos que destacan de todos estos príncipes, y la Torá aquí lo recalca, en el caso de Caleb, porque en el verso 6 dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone, y de la tribu de Efraín, o sea, Oseas, hijo de Nun. Pero a Oseas, nuestro Padre Celestial le cambia el nombre, le agrega la letra Yud, su letra, una letra del tetragramatón de las 4 letras sagradas. Nuestro Padre Celestial le agrega al nombre de Oseas, y le cambia el nombre, y dice aquí en el verso 16 del capítulo 13, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Osea, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Yehoshua. Es decir, que a Oseas le cambiaron el nombre, que viene de Efraín, le pusieron Yehoshua. Es decir, ¿por qué le ponen Yehoshua? ¿Y qué significa Yehoshua? Yehoshua significa Adonai salva, o la salvación de Adonai, o la salvación de nuestro Padre Celestial. Porque Josué, o Yehoshua, es quien introdujo al pueblo a la tierra prometida. Y de la misma manera, lo que está, o sea, Yehoshua, si nosotros en hebreo está permitido comprimir o hacer los nombres largos un poco más pequeños. Por ejemplo, Yehoshua comprimido es Yeshua. Y lo que está haciendo Yeshua en la actualidad con nosotros es también preparar el camino para introducirnos a nosotros a la tierra prometida, a nuestro Canaán, ¿sí? Entonces nosotros aquí también, amados, nosotros vemos a Yeshua en esta parashá. Y aquí vemos que los que fueron a reconocer la tierra tenían que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? O ciertos objetivos. Ellos tenían que cumplir ciertos objetivos. Es decir, que ellos fueron enviados con una labor. Y los objetivos que tenían que cumplir son los siguientes. Los 12 tenían que observar la tierra, de cómo es, y el pueblo que la habita. Eso está en el verso 18. Si es fuerte o si es débil, si poco o numeroso. Otro objetivo, como en la tierra, si es habitada, si es buena o mala,
Otro objetivo, ver cómo son las ciudades, cómo son los campamentos y las plazas, si son fortificadas o no. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y dice, esforzados y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras frutos. Ahora bien, ellos tenían que cumplir ciertos objetivos y vemos aquí los objetivos que tenían que cumplir. En realidad cumplieron esos objetivos que nuestro Padre Celestial a través de esta sección de la Torá les plantea, no. Ellos no cumplieron los objetivos. Ellos dieron un mal reporte de la Eretz Israel. Y los sabios de Israel dicen que hay una razón, hay un por qué ellos hicieron esto. Porque como eran príncipes y tenían cierto estatus y reconocimiento en el pueblo, dice, si llegaban ya a la Eretz Israel, a la tierra prometida, esos beneficios que ellos tenían como príncipes los iban a perder. Y es por ello que ellos dieron un mal reporte de la tierra prometida. Y más adelante dice que ellos subieron y llegaron, ¿verdad? Llegaron hasta el verso 23, hasta el arroyo de Escol, y allí dice, cortaron un sarmiento, un racimo de uvas. El verso 24 llamó a aquel lugar Valle de Escol, ¿sí? Y volvieron, dice, de reconocer la tierra después de 40 días. Ahora, el verso 26 dice, y anduvieron y vinieron a Moshe y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo, nosotros llegamos hasta la tierra a la cual nos enviaste. Y ciertamente dice, es tierra que fluye leche y miel y de fruto. Mas el pueblo que la habita, dice, es más fuerte y las ciudades más grandes y fortificadas. Y también vimos, dice, allí a los hijos de Anac, y Amalek, habita el Negüey y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habita el monte y el Cananeo, dice, y el Cananeo habita en el mar y la ribera del Jordán. Ellos aquí no están cumpliendo el objetivo por el cual ellos fueron a ver la tierra. Ellos no fueron a ver este tipo de cosas. Muchas veces, amados, cuando nosotros estamos en una organización, en un grupo, dos personas no tienen la misma visión. Hay una persona que tiene una visión y otra persona que tiene otra visión. Una misma situación, las personas la pueden interpretar de distinta manera. Hubieron dos que dijeron, nosotros vamos a ir y los vamos a vencer y vamos a tomar posesión de esa tierra. Pero hubieron 10 que dijeron, no vamos a poder. Ahí esa tierra está habitada por gigantes, son más grandes que nosotros, no los vamos a poder vencer. Las ciudades son amuralladas, es decir, que depende de lo que nosotros cargamos en nuestro interior, es la visión que nosotros vamos a tener. Por eso nuestro Padre Celestial dice, en estos postreros tiempos, Él escribe su Torá en nuestra mente y en nuestros corazones, para que nosotros tengamos la mente de nuestro Padre Celestial y el corazón de nuestro Padre Celestial para ver las cosas como son, en su real magnitud, y no inventarnos cosas. Aquí ellos mismos son los que se están poniendo obstáculos delante de ellos. Los obstáculos que se ponen ellos son imaginarios. Es decir, si alguien piensa que no puede vencer, ya va a ser vencido. Si alguien piensa que no puede realizar una cosa, no la va a hacer. Si alguien piensa que no puede avanzar, no va a avanzar, no va a crecer, se va a quedar estancado. Todo es un estado mental, amados. Pero eso depende de lo que tienes en tu interior, de lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Acá habían dos que decían, sí lo vamos a poder, nosotros lo vamos a vencer, y ellos fueron los que entraron a la tierra prometida. Pero hubieron 10 y hay muchas personas que dicen, esto está difícil,
Esto es imposible, no se lo puede hacer. Va a ser imposible realizar este proyecto, o va a ser imposible realizar esta labor. Y van a haber gigantes que no los van a poder vencer, y van a haber ellos ciudades amuralladas que no las van a poder conquistar. En esta parashá, antes estábamos comentando con los hermanos, vemos aquí lo que está pasando en la actualidad con la nación de Israel. La nación de Israel, si usted la ve en el mapa, aparece pequeñita, y Irán aparece gigante, 100 veces más grande aproximadamente que Israel. Pero vemos lo que está pasando. Israel está venciendo a ese gigante. Aquí el pueblo está viendo gigantes, y 10 decían que no los iban a poder vencer, pero 2 decían que sí los podían vencer. Y al final, cuando hay un pasaje aquí en la Torah que dice que al final, cuando ya todos habían tenido su tierra, pero a Caleb no le habían asignado tierra. Y él pide, a la edad de 80 años que ya tenía en ese entonces, deme la tierra de los gigantes que yo voy y los venzo. Imagínense eso, amados. La convicción, la confianza en nuestro Padre Celestial, para no tener miedo, no tener temor de lo que se nos presente en la vida, porque esta vida, amados, es una lucha. Continuamente nosotros estamos luchando contra nosotros mismos y contra los que se nos presenta al frente. Y tenemos que vencer, porque los vencedores son los que van a poseer. En este caso, la nación de Israel tenía la promesa de la tierra prometida, pero la tierra prometida estaba habitada por gigantes, y habían ciudades amuralladas que ellos tenían que ir y vencer y luchar. O sea, las cosas en la vida, amados, no son fáciles, no son sencillas, ¿sí? Tenemos que ir y luchar y vencer. Esa es la vida. Y los vencedores son los que logran. Los vencedores son los que obtienen cosas, los que avanzan, los que crecen, los que se desarrollan. Nuestro Padre Celestial este mundo lo hizo de esa forma, de esta manera. El temor, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, nosotros tenemos que dejarlo atrás. Las adversidades tenemos que dejarlas atrás, y vencer y avanzar y crecer y luchar, amados. Esa es la vida. Ese es el trabajo que a cada uno de nosotros nos corresponde. Y vemos aquí a través de qué se dio esta mala información, porque ellos vieron cosas que no debieron ver, o percibieron las cosas de una forma incorrecta y lo hablaron. Y eso que hablaron 10 personas, eso que dijeron 10 personas, contaminó a toda una nación. Contaminó toda una nación, toda una generación, los que salieron de Egipto, excepto 2, no entraron a la tierra prometida. Y no entraron a la tierra prometida porque hubieron 10 personas que metieron duda al pueblo. ¿Y cómo puede ser posible que solo 10 personas contaminen a toda una nación? Más de 600,000 hombres dispuestos a salir a la guerra fueron influenciados solo por 10. Ahí está el poder de la palabra, amados. La palabra, como dice aquí la Torah, tiene poder. Y nosotros tenemos que ver, amados, cómo utilizamos este don sagrado que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Lo utilizamos para construir nuestra vida, para construir la vida de las personas que están a nuestro alrededor, o utilizamos ese don para destruir. Porque a través de la palabra podemos construir. La palabra es la llave que nos ha dado nuestro Padre Celestial para abrir esos cerrojos, esas puertas, para abrir todo cerrojo. Pero también a través de la palabra nosotros podemos estar cerrándonos puertas y cerrarle puertas a los demás. Entonces, ¿cómo estamos utilizando lo que nuestro Padre Celestial nos ha dado? Y ellos aquí, no solamente que le dicen al pueblo que vieron ciudades amuralladas, que ahí habían gigantes, sino que también le dicen al pueblo, vimos a Amalek.
Y aquí está la clave, amados, de esto, de lo que estamos hablando. Aquí está la clave de todo lo que estamos hablando. Y vamos a ver lo que significa Amalek. ¿Sí? Si nosotros vamos al libro de Éxodo, Shemot, vamos a ver un momento lo que pasó con la nación de Israel y con este Amalek. ¿Por qué el pueblo tenía que recordarle a la nación de Israel lo que había pasado con Amalek? En el capítulo 17 de Éxodo, Shemot, en el verso 8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moshe a Yehoshua, a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek mañana, y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. E hizo Yehoshua como le dijo Moshe, y pelearon contra Amalek. Y Moshe y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moshe su mano, Israel prevalecía. Y cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces vemos que cuando salió la nación de Israel de la esclavitud de Egipto, Amalek le salió al encuentro al pueblo de Israel y le salió en batalla. Pero Amalek empezó a destruir al pueblo por la retaguardia. Se fue contra los débiles, se fue contra los ancianos, contra las mujeres, contra los niños que iban rezagados atrás. No se fue de frente. Entonces Amalek siempre ataca por la retaguardia, amados. Y continuamente nosotros tenemos que estar haciendo guerra, batalla, porque aquí vemos que Moshe subió a la cumbre de un monte con Aarón y Hur, y dice que cuando él tenía sus brazos alzados, prevalecía Israel. ¿Qué quiere decir esto? Las batallas, amados, nosotros las ganamos en el mundo espiritual. Por eso todas las naciones que de una u otra manera, aunque de una manera equivocada, aman a Israel, llaman al Dios de Israel, estamos orando, amados, porque sabemos que esta batalla también tiene que ganársela en los ámbitos espirituales, porque esta batalla que está librando ahorita actualmente Israel es la luz contra las tinieblas que quieren imperar en este mundo, y la luz que representa Israel a través de su Torah para iluminar. Entonces vemos aquí que esta batalla que libró Moshe contra Amalek fue espiritual y también se ejecutó en el plano físico. Y vemos que en geometría Amalek en geometría tiene un número de 240. Y la palabra Safet, que significa duda, también en geometría tiene 240, lo que significa que Amalek significa duda. Y eso fue lo que estas 10 personas que fueron a reconocer, estos 10 príncipes del pueblo que fueron a reconocer la tierra, sembraron en el pueblo, sembraron la duda, la incertidumbre, el que ellos no iban a poder vencer, de que ellos no iban a poder combatir esas ciudades amuralladas. Eso fue lo que sembraron estos 10 espías que dieron un mal reporte en contra de la Eretz Israel. Primeramente sembraron la duda. Después, ¿qué hicieron ellos? Sembraron la duda primero. Y esa duda hizo que el ánimo del pueblo disminuya. ¿Sí? Disminuye el ánimo del pueblo para que no avancen, ¿sí? Para que no avancen y ellos de una u otra manera querían lograr que el pueblo no entre a la tierra prometida, para ellos seguir siendo príncipes en el desierto, para ellos seguir, pero ellos fueron destruidos, ¿verdad? Todos estos que dieron un mal reporte. Entonces, primero ellos vemos que
sembraron la duda en el pueblo. ¿Y cuál es el objetivo? De que el pueblo no entre a la tierra prometida, de que el pueblo no avance, no continúe, ¿sí? Ese fue el principal propósito de ellos, por el cual ellos estaban sembrando la duda. Y lo otro que ellos hicieron fue hablar mal de la Eretz Israel. Es decir, que cuando tú empiezas a dudar, vas a empezar a hablar mal. No vas a hablar de la manera correcta, de acuerdo a cómo está aquí en la Torah, porque ellos, al dar un mal reporte por la duda que implantaron, hablaron mal también de la tierra, ¿sí? Y hay un pasaje en la Torah que dice: yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te bendigan. Dice en el verso 32: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. Y también vimos ahí en el verso 33, dice: a gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Vamos a ver lo que dice aquí Bereshit en el capítulo 12, Génesis 12. Verso 3 dice, Bereshit, Génesis: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, amados, que a la Eretz Israel o al pueblo de Israel, nosotros no podemos estar hablando mal ni hacer la Shon Hará de la Eretz Israel, ni mucho menos del pueblo de Israel. Nosotros no podemos hacer eso, ¿sí? Ellos hicieron la Shon Hará, hablaron mal de la tierra. ¿Y qué pasó? Que lo que ellos dijeron, porque en el reporte que ellos dijeron que iban a ser tragados por la tierra, que los niños iban a morir ahí en la tierra. Ellos dijeron todo eso. Y nuestro Padre Celestial revirtió eso que ellos dijeron. Bueno, los niños no van a morir. Ellos van a ser los que van a entrar a la Eretz Israel, a la tierra prometida. Pero ustedes van a caer en este desierto. Y de la misma manera, estos 40 días que anduvieron reconociendo la tierra, para ustedes van a ser 40 años. En 40 años toda esta generación va a caer en el desierto y una nueva generación va a entrar. Es decir, amados, ¿qué estamos aprendiendo de esto? Que toda palabra que sale de nuestra boca, sea positiva o sea negativa, se convierte en una realidad. Si estamos escuchando lo que acabamos de decir, todo lo que sale de nuestra boca, sea constructivo o sea negativo, en un momento determinado de nuestra vida se va a hacer realidad. Porque todo lo que ellos dijeron, todo lo que ellos hablaron, en ellos se cumplió, se hizo esa realidad. ¿Y qué debemos sacar de aprendizaje nosotros en la actualidad para nuestros días? Que debemos cuidar, amados, nuestra forma de hablar. Que nuestro hablar sea de acuerdo a la Torá. Que nuestro hablar sea constructivo. Que nuestro hablar sea positivo. Que nuestro hablar sea de avanzar, de crecer y no negativo. Y nosotros mismos, por nuestra forma de hablar, disminuirnos. Hay muchas personas que por su forma de hablar, por lo que ellos han confesado, por lo que ellos han dicho, viven enfermos. Porque ellos hablaron de enfermedades y las enfermedades les vinieron. Hay muchas personas que por su forma de hablar viven en miseria y en pobreza, pero es por la forma de hablar de ellos. Es decir, que para hablar de esa manera es que están pensando de esa manera y están actuando también de esa manera. O sea, es el proceso creativo que los seres humanos tenemos de acuerdo como nuestro Padre Celestial nos lo dio. Es decir, hablamos, pensamos y ejecutamos lo que hemos hablado.
Ahora, si nosotros queremos una realidad diferente, ¿qué debemos hacer? Hablar y pensar y ejecutar de la manera diferente. Y aquí en la Torá nosotros tenemos cientos de promesas, miles de promesas que son para nosotros, para nuestra vida, que nosotros debemos apropiarnos de esas promesas que están aquí. Y no ser como esos 10 espías que empezar a dudar de las promesas de Hashem, de nuestro Padre Celestial, y que están aquí escritas. Nosotros debemos creer ciegamente en la palabra de nuestro Padre Celestial, ciegamente en las promesas que están aquí, y no dudar, amados. La duda es mala. La duda es mala. Vemos qué le pasó al pueblo por dudar. Sembraron la duda a ellos, los 10 espías, en toda una nación, amados. Entonces cuidemos nuestra forma de hablar, cuidemos nuestra forma de pensar, y vamos a actuar, vamos a ejecutar, vamos a hacer las cosas de una manera diferente. Porque vemos aquí en el capítulo 14 de esta sección de la Torá, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moshe y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en esta tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Toda la multitud gritó eso. Toda la multitud. Y la pregunta sería, amados, ¿eso se dio? ¿Se ejecutó? Se ejecutó. Para algunos inmediatamente. Y para otros en el transcurso de 40 años. Pero lo que ellos dijeron con su boca se hizo realidad en la vida de ellos. Y aquí está un ejemplo, amados, para que nosotros cuidemos nuestra forma de hablar, para que nosotros cuidemos nuestra forma de pensar de acuerdo a la Torá, pensar constructivo, pensar positivo, no pensar mal de nada y de nadie. No pensemos, no seamos profetas del desastre. Hay mucha gente que anda solo confesando desastres, que les va a ir mal, que la situación del país está difícil, que tantas cosas que la gente se enfocan más en lo que no tienen y no se enfocan en las bondades y beneficios que nuestro Padre Celestial nos da todos los días, amados. En el libro de rezos, en el libro de Sidur que tenemos, aquí tenemos un Sidur, un libro de rezos, y usted póngase a analizar, amados, el libro de rezos. Empezamos con el Modéani Lefaneja, que es un agradecimiento que le hacemos a nuestro Padre Celestial por habernos devuelto el alma. Con misericordia es tu fidelidad, dice ese rezo. Y empieza un sinnúmero de agradecimientos toda la mañana, amados. Usted revise el libro de rezos, el Sidur, y son agradecimientos a nuestro Padre Celestial, agradecimiento por nuestro cuerpo, por la vista, por el habla, por la tierra, por el vestuario, por el alimento. Un sinnúmero de agradecimientos. Los sabios de Israel dicen, un sadik, un justo, como mínimo, todos los días debe darle a Hashem, a nuestro Padre Celestial, 100 agradecimientos. Y si nosotros hacemos esto, amado, esta labor, de referirle a nuestro Padre Celestial todos los días 100 agradecimientos, ¿qué va a pasar en nuestra vida? Más cosas buenas van a venir a nuestra vida porque estamos agradecidos. Estamos dándole toda rabá, estamos dándole las gracias a Hashem por todo lo que Él hace, por todo lo que nos da todos los días. Ese es el antídoto ante la duda. Ese es el antídoto, confesar la Torá y agradecer a nuestro Papa Kadosh. Porque de acuerdo a cómo ellos hablaron, así se hizo en la vida de ellos. Y estamos aprendiendo, amados, que debemos corregir nuestra forma de hablar de la manera correcta. No ver el vaso vacío. Hay muchos que ven el vaso por la mitad y lo ven vacío. Pero hay otros que ven el vaso de agua por la mitad y lo vemos medio lleno. Y le falta poquito para llenarse, nosotros decimos. Pero hay otros que lo ven vacío al vaso de agua. En toda situación
de toda situación nosotros tenemos que ver el aspecto constructivo. De toda situación por la cual nosotros vivimos, amados, nosotros debemos decir, ¿qué quiere Hashem conmigo en esto? ¿Qué me quiere enseñar mi Padre Celestial con esta situación que yo estoy viviendo? ¿Qué puedo aprender de esta situación por la cual estoy pasando? ¿Cuál es la enseñanza que hay aquí? Porque nuestro Padre Celestial dice que todas las cosas nos ayudan para bien, en todo. Tanto de lo constructivo como de lo negativo que pase en nuestra vida, nosotros podemos sacar una enseñanza para nuestra vida. Y esa es la fe, amado. Esa es la emuná que nosotros tenemos que tener en nuestro Creador. 100% confiar en nuestro Padre Celestial. Y no solamente que ellos estaban hablando negativo en cuanto a la tierra y todo lo que les iba a pasar, sino que se rebelaron en contra de lo establecido por nuestro Padre Celestial. Y aquí hay un verso que dice en el 14, verso 4, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Es decir, amados, que lo querían destronar a Moshe y Aarón, y ellos designaron otro líder, otro profeta, y que los haga retroceder. Muchas veces el ser humano es así, amados. Hay personas que queremos encauzar al pueblo a que avancen, a que crezcan, a que se desarrolle, pero a la gente le gusta escuchar lo negativo. Y la gente le gusta, acá hay un animal, un crustáceo que no es kosher, que se llama cangrejo, y ese animal siempre va para atrás, no anda para adelante, sino para atrás, y hay un dicho que decimos, oye, eres como el cangrejo, quiere decir siempre para atrás, en vez de ir para adelante. Nuestro Padre Celestial es para adelante, todo para adelante, nada para atrás, amado. Hay un dicho que dice, para atrás ni para coger impulso. Debemos avanzar. Ellos aquí están queriendo retroceder. Volvamos a Egipto, nombremos otro capitán. Eso pasa, amados, cuando hay organizaciones en los grupos, cuando se quiere dirigir una organización de una manera democrática, inmediatamente vienen la otra parashá que vamos a ver seguida a esto es los Coré, a quererse rebelar en contra de lo establecido, hermano. A quererse rebelar, y aquí vemos que esto no nos extraña, amados, lo que está pasando aquí con la nación de Israel. Ellos ya querían designar a otro profeta, a otro líder, para que los haga retroceder. Los haga retroceder. Pero aquí vemos dos personas, Yehoshua, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, dice el verso 6, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Adonai se agradare de nosotros, nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Pero amados, la gente estaba ofuscada, no creyó. Muchas veces cuando está la duda, cuando está la incertidumbre, cuando todo no nos sale bien, lo primero que nosotros se nos viene a nuestra mente en este caso es designamos otro líder o retrocedamos, porque es más fácil. Más fácil es retroceder en la adversidad, en los problemas, y quedarme quieto y no hacer nada. Muchos dicen, mejor estaba antes que ahora que conozco esta verdad. Pero a nadie se nos dijo de que este camino es fácil. O sea, este camino es de luchar, este camino es de avanzar. Este camino, como vemos aquí en la Torá, hay batallas que hay que librar, personales y colectivas. Y todo en la vida es una lucha. Todo en la vida es una lucha. Ahora, si hay un lugar, en todas las naciones hay un lugar donde ya no hay que batallar.
donde está todo lo que pudo haber sido y no fue, donde están todas las poesías que no se escribieron, donde están todos los inventos que no llegaron a la luz, donde está toda la pasividad del mundo. ¿Saben cuál es ese lugar? Y ese es el lugar, uno de los lugares más ricos que hay en todos los países, donde están los inventos que no se crearon, donde están los libros que no se escribieron, donde están los poemas que no se publicaron, donde están las profesiones que no se lograron culminar, donde están todos los proyectos que no se hicieron. ¿Cuál es ese lugar? Son los cementerios, amados. Si alguien no quiere problemas, si alguien ya no quiere luchar, ese es el lugar. Y ese es el lugar que le espera a la gente que no quiera ya seguir avanzando, que no quiera seguir luchando, que no quiera seguir creciendo. Pero no, amados, en esta vida hay que batallar y hay que luchar para ir para adelante, para seguir y avanzar. No es fácil. No es fácil, amados. Ahora bien, en el verso 11 del capítulo 14 dice, y Adonai dijo a Moshe, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre un pueblo más grande y más fuerte que ellos. Pero Moshe respondió a Adonai, lo irán los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Cualquier otro líder hubiera dicho, sí, ponme a mí, ¿verdad? De mí que nazca una nueva nación, y a todos ellos destruyen. Pero Moshe no hizo eso, amado. Por eso Moshe es uno de los líderes y uno de los profetas más grandes que ha tenido la nación de Israel. Y como vimos en la sección de la Torá del Shabbat anterior, dice que él era uno de los hombres más humildes que ha existido sobre esta tierra. Y se puso Moshe a interceder y a orar por la nación, para que nuestro Abacados no la destruya. ¿Sí? Eso hizo Moshe. Y para que nuestro Padre Celestial tenga rajén y misericordia de todo este pueblo que se había levantado contra él. Y dice más adelante en la intercesión que hace Moshe, en el verso 16, por cuanto no pudo Adonai meter a este pueblo en la tierra de la cual juró que había jurado, y lo mató en este desierto. Y dice Moshe, ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Adón, como hablaste diciendo, Adonai es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, dice, tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y vemos aquí, más adelante en el verso 20, dice, entonces Adonai dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho, mas ten ciertamente que por cierto, como vivo yo, dice, y que toda mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, mis señales, y he aquí que he hecho en Egipto y en este desierto, y me han tentado 10 veces, y no han oído mi voz, y no verán la tierra a la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá, pero mi siervo Caleb, por cuanto en él hubo otro Ruach, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré, dice, en la tierra a donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Es decir, que nuestro Padre Celestial perdona a esta generación que salió de Egipto, de no destruirlo ahí, pero en esos 40 años ellos cayeron, y se cumplió esto que nuestro Padre Celestial está diciendo, ellos no entraron a la tierra prometida. Ellos cayeron en el desierto. Y más adelante el verso 8 dice, el verso 28 del capítulo 14, diles, vivo yo, dice Adonai, que según ellos han hablado a mis oídos, así haré yo con ellos. Es decir, amados,
que nuestro Padre Celestial hace de acuerdo a como nosotros hablamos. Por eso, mucho cuidado con nuestra forma de hablar, amados. Tengamos mucho cuidado con nuestra forma de hablar. Hablemos de la manera correcta. Hablemos de acuerdo a la Torá. Hablemos de acuerdo a las promesas que están aquí en la Torá, como dice en Primera de Pedro, que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Y no hablemos nada de más. Amén, amados. Porque en el libro de Mateo dice que de toda palabra que sale de nuestra boca, en algún día nosotros vamos a tener que dar cuentas, amados. De toda palabra que sale de nuestra boca, algún día nosotros vamos a tener que dar cuenta. El libro de Mateo, en el capítulo 12, verso 36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra, algún día, amados, nosotros vamos a tener que dar cuenta. Más adelante, ya en el capítulo número 15, vemos el orden de las ofrendas que ellos tenían que llevar por los pecados de hierro o por desconocimiento de la Torá que ellos habían cometido. Y vemos aquí una lista de cómo tenían que presentarse, ¿sí?, para poder expiar ese tipo de faltas. Y en este capítulo también vemos que nuestro Padre Celestial recalca que tendremos una sola Torá, tanto el natural como el extranjero. Más adelante dice, en el capítulo 15, verso 14, y cuando habitare con vosotros extranjero o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciera ofrenda encendida de olor grato a Adonai, como vosotros hicisteis, así hará él. Un mismo estatuto tendrás vosotros, los de la congregación y los extranjeros que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros así será el extranjero delante de Adonai. Una misma Torá, una misma ley, un mismo decreto tendrán vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Es decir, amados, que no porque está en Israel tiene una Torá y nosotros que estamos en la diáspora tenemos otra Torá, una ley o otra ley. No. Y dice, este estatuto que nuestro Padre Celestial aquí recalca es perpetuo. ¿Qué quiere decir? Que hay una sola Torá, una sola ley, tanto para el natural como para el que hace conversión, ¿sí?, como el extranjero. Es una misma ley. No podemos tener nosotros dos leyes, o no podemos nosotros tener dos palabras, dos Torá. Es una sola Torá. Aquí vemos también la ofrenda de Jalá, que cuando ellos hicieran el pan, tenían que separar una porción, y esa porción era llevada al templo, y los Cohen, cuando, o sea, la Jalá es el pan trenzado que hacen las mujeres antes del Shabbat, ¿verdad?, para la cena del Shabbat. Entonces, de esa porción de masa tenían que apartar una parte y llevarla al templo cuando había templo. Y de esa parte, los Cohen hacían también el pan para el templo. Si bien es cierto, ahora no hay templo. Entonces, igual la mujer, esta es una tradición nuestra, una tradición sefardí, separa la parte de la jalab y con esa parte que separa hace un pan pequeño. Y ese pan es para el Cohen del hogar. Ese pan lo come, que hace ese pan pequeño que separó de la jalab. Es para el Cohen del hogar, el jefe de familia, ¿sí? Esa es la tradición nuestra. También nosotros vemos en
en esta parashá la conexión que existe, ¿verdad?, con los Iksib. Los Iksib, está el mandamiento de que tenían que usar los Iksib en su vestimenta, ¿sí? Y es un estatuto que nos identifica a nosotros como pueblo de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces, el tzitzit nosotros lo usamos normalmente. Aquí está, estamos en el capítulo 15. En el verso 37 dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y los pongan, dice, en cada franja de los bordes un cordón azul, ¿sí? Y os servirán de franja para que cuando los veas os acordéis de todos los mandamientos que Adonai, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, y en pos de los cuales os prostituyas. Es decir, dependiendo de la tradición, nosotros usamos este tipo de talit, ¿verdad? Que lo usamos para los rezos, se lo usa para rezos. Y normalmente usamos un talit, el talit katán que se llama, que es este, que va por dentro, que también tiene las franjas. Ahora, el caracol de donde sacaban el color azul para poner en las franjas, en la Eretz Israel desapareció, ahora no hay eso. Entonces, no queremos tampoco poner un hilo de otro color ahí. Usamos el hilo blanco para no transgredir mandamientos. Bien, amados, nos vamos a quedar hasta aquí en este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. No se olviden, amados, de compartir este mensaje, de darle me gusta. Al hacer esto, al compartir este mensaje, nos están ayudando en el trabajo que estamos haciendo a favor de la redención final, buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel. Haciendo esta labor de compartir esta Torá, la palabra de nuestro Padre Celestial, a las naciones. Que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde donde quiera que se encuentren. Shalom para todos y para sus familias.